El relato del Génesis comienza en una época donde la humanidad se multiplicaba rápidamente. Con ese crecimiento también aumentaban la corrupción, la violencia y la injusticia. El Creador observó la tierra y vio que la maldad dominaba a los hombres. Sus pensamientos estaban inclinados constantemente hacia el mal, lo que contaminaba la creación entera y anunciaba una tragedia inevitable que transformaría la historia. Dios decidió poner un límite. El texto indica que determinará acabar con toda carne, porque la tierra estaba llena de violencia. No obstante, en medio de esa generación perversa, hubo un hombre distinto llamado Noé. La Biblia lo describe como justo, íntegro en sus generaciones y caminando con Dios, lo que significaba un notable contraste frente a los actos de quienes lo rodeaban. Dios se dirigió a Noé y le comunicó que vendría un juicio sin precedentes. Un diluvio de aguas cubriría toda la tierra. Sin embargo, junto al anuncio trajo instrucciones de salvación. Noé debía construir un arca, una embarcación enorme y resistente, que serviría como refugio para él, su familia y los animales que serían preservados, de modo que la vida continuaría después de la destrucción general anunciada. La orden fue muy específica. El arca debía construirse de madera de gofer, con compartimentos internos, cubierta de abertura por dentro y por fuera para asegurar que fuera completamente impermeable. La magnitud de sus medidas era impresionante: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Con tales proporciones, se trataba de una estructura gigantesca nunca vista en aquellos tiempos antiguos. Se indicó también que el arca debía tener 3 pisos en su interior, una ventana en la parte superior para proporcionar ventilación y una puerta al costado para el ingreso de personas y animales. El diseño era simple pero funcional, destinado a resistir aguas impetuosas más que a navegar. Era, en esencia, una gran caja flotante con la misión de asegurar la estabilidad durante meses de inundación. Noé recibió además instrucciones sobre qué debía llevar dentro. Dios le anunció que sería preservada su familia, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. También debía ingresar animales de toda especie. De los impuros llevaría una pareja, macho y hembra, para garantizar la reproducción posterior. De los animales puros debían llevar 7 parejas, lo mismo que de las aves, asegurando así alimento y supervivencia. Noé entendió la magnitud de su tarea. No se trataba solo de construir un objeto monumental, sino de creer firmemente en las palabras de Dios, a pesar de que nunca antes había caído lluvia como la que se anunciaba. Su obediencia se convirtió en testimonio de fe. Génesis afirma con sencillez: y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Ese fue el inicio de la gran empresa. Mientras Noé trabajaba en el arca, su entorno seguramente observaba con escepticismo. Levantar una estructura tan descomunal sin precedentes debía parecer ridículo. Sin embargo, día tras día, pieza tras pieza, la embarcación tomó forma. El proceso exigió paciencia, constancia y confianza en la promesa de protección. Aunque los demás continuaban con sus vidas corrompidas, Noé dedicaba sus fuerzas a obedecer sin desvíos. La obra no era pequeña. Un arco de esas dimensiones requería coordinar madera, cortar, ensamblar y aislar cuidadosamente cada sección. Noé sin duda contó con la ayuda de sus hijos, quienes trabajaron a su lado. Durante años, la construcción avanzó hasta hacerse visible para todos. A medida que se levantaban sus muros, el arca se convertía en un símbolo de fe y de advertencia para toda la generación de entonces. El Creador desarrolló un pacto con Noé. Le aseguró que él, junto con su familia, entraría en el arca y sería resguardado. Esto daba sentido al enorme esfuerzo invertido en la construcción. El pacto significaba garantía divina de salvación, asegurando que una nueva etapa comenzaría después del diluvio. También implicaba que de esas pocas personas saldría nuevamente el linaje humano, continuando la historia de la humanidad.
Cuando el arca estuvo terminada, Dios le comunicó a Noé que el plazo se acercaba. Faltaban 7 días para que comenzara el diluvio. Era tiempo de introducir a los animales tal como se le había indicado. 2 de cada especie impura, 7 parejas de las puras y aves en igual proporción. El cuidado era no solo preservar la diversidad, sino garantizar que después del juicio existiera alimento y una base sólida para la continuidad de la vida. Los animales comenzaron a entrar en el arca, no por la simple fuerza humana, sino porque Dios mismo los guiaba. Resultaba asombroso ver a criaturas de diferentes formas y tamaños obedeciendo el impulso divino para dirigirse hacia la enorme estructura que sobresalía en tierra firme. Noé y su familia los alojaban en compartimentos designados, separando especias y asegurando suficiente espacio para alimento, agua y descanso durante la travesía. Con los animales debidamente resguardados, entró Noé junto a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y junto a sus esposas y la suya propia. Eran 8 en total. 8 vidas sobre las cuales reposaba la promesa de continuidad. Este pequeño grupo, en comparación con la humanidad completa, fue el recipiente escogido para recomendar la historia tras la catástrofe universal. La puerta del arca se cerró, pero no fue un cierre común. Jehová mismo clausuró la entrada. Entonces comenzaron las aguas. Durante 40 días y 40 noches, lluvias intensas golpearon la tierra. El cielo se abrió en torrentes, y desde las profundidades también brotaron caudales. Era un juicio doble, lluvia desde lo alto y aguas desde abajo. Jamás la humanidad había contemplado semejante escena. El arca, construida con precisión y obediencia, comenzó a elevarse sobre la superficie. Todo lo que quedaba afuera estaba cubierto sin escape. A medida que los días avanzaban, las aguas subían, superando montañas y sumergiendo campos. Toda carne que tenía aliento de vida fuera del arca pereció, hombres, animales, aves y reptiles. El mensaje era claro, la corrupción no podía continuar ilimitadamente sin consecuencia. El arca flotaba segura en medio del caos, preservando a quienes habían confiado en la advertencia divina. Ese contraste mostró la diferencia entre la obediencia y la incredulidad. Las aguas prevalecieron durante 150 días. En ese lapso, la tierra estaba completamente cubierta. La imagen era la de un mundo sin forma, semejante a un reinicio. En medio de aquel mar inmenso, el arca avanzaba estable porque había sido diseñado exactamente para resistir. El relato destaca que Dios se acordó de Noé, de los animales y de todo lo que estaba dentro. La preservación era parte del pacto establecido desde el principio. Después de ese largo período, las fuentes del abismo se cerraron y las lluvias cesaron. El nivel de las aguas comenzó a descender lentamente. Pasaron meses antes de que el arca encontrara reposo sobre los montes de Ararat. Allí quedó varada, aunque todavía la tierra seguía cubierta. Era necesario esperar. Noé no se apresuró a salir. Con paciencia aguardó nuevas señales que indicaran cuándo la tierra volvería a ser habitable. Noé abrió una ventana y envió un cuervo, el cual iba y venía hasta que las aguas se secaron. Luego soltó una paloma, pero al no encontrar dónde posarse, regresó. Esperó 7 días y la volvió a soltar. Entonces regresó con una hoja verde de olivo en su pico, señal de que la tierra reverdecía. Pasados otros 7 días, la soltó de nuevo, y esa vez la paloma no volvió, indicando libertad. Comprendiendo que la superficie ya estaba habilitada, Noé retiró la cubierta y finalmente observó la tierra seca. No obstante, esperaba la orden directa de Dios. El mismo que mandó construir el arca debía ser quien autorizara la salida. Así se muestra que la obediencia no era parcial ni solo en construir, sino también en saber cuándo moverse. Aquel momento esperado culminó cuando Dios le dijo a Noé que saliera con su familia y los animales. Entonces Noé abrió la puerta y los suyos salieron tras largos meses de encierro. También salieron todos los animales por familias, bestias, aves, criaturas que se movían sobre la tierra. La vida volvió a extenderse sobre un mundo renovado.
Noé, agradecido, erigió un altar al Señor y ofreció de los animales puros en sacrificio. Este acto de gratitud sellaba el reconocimiento del rescate recibido y la dependencia del Creador en todo. Cuando Noé presentó aquella ofrenda tras salir del arca, el Creador percibió el sacrificio como olor grato y anunció que nunca más volvería a maldecir la tierra a causa del hombre. Reconocía que la inclinación del corazón humano seguiría siendo hacia el mal desde su juventud, pero prometió que ya no destruiría todo ser viviente de esa forma. Era un deber que inauguraba una nueva etapa para el mundo, reconstruida desde 8 sobrevivientes. Tras el diluvio, Dios desarrolló un pacto formal con Noé y con sus descendientes después de él. Este pacto no era solo para la familia, sino también con toda criatura viviente, aves, ganado y bestias. La señal visible de esa promesa sería el arco iris colocado en las nubes. Cada vez que apareciera tras la lluvia, recordaría la decisión divina de no volver a enviar un diluvio universal que destruyera todo lo que respira bajo el cielo. El arco iris se convierta desde entonces en recordatorio constante. No era simplemente un fenómeno natural a partir de la refracción de la luz, sino un símbolo pactado de misericordia. Cuando los sobrevivientes lo contemplaban, entendían que Dios estaba mirando también la señal y grabando su promesa. Esto generaba seguridad en un mundo que acababa de experimentar la destrucción total. El pacto reafirmaba la esperanza frente al recuerdo del juicio pasado. Además del arco iris, Dios entregó instrucciones para la vida después del diluvio. Permitió a los hombres comer carne de animales, aunque con una restricción clara. No debían consumir sangre, pues la sangre era símbolo de vida. También establecieron principios de justicia respecto a la violencia entre hombres, manifestando que quien derramara sangre de hombre, por el hombre, sería su sangre derramada. Con esto se fortalece el respeto sagrado hacia la vida humana. La tierra comenzaba un nuevo ciclo. Noé y su familia eran ahora los únicos habitantes, y de ellos nacerían todas las naciones que poblarían la tierra. Sus hijos fueron Sem, Cam y Jafet. De esas 3 ramas se derivarían linajes y pueblos que con el tiempo ocuparon diferentes regiones. El Génesis describe a estas familias como el nuevo tronco genealógico que sustituyó al mundo anterior al diluvio, borrado por completo bajo las aguas. Sem es considerado el antepasado de varios pueblos de Oriente, incluido el linaje que más tarde conduciría a Abraham, Isaac y Jacob, padres de Israel. Cam fue asociado con pueblos que habitaron regiones al sur, entre ellas Canaán y las zonas africanas. Jafet está relacionado con pueblos que se extendían hacia el norte y occidente. Así, la humanidad comenzó de nuevo a diversificarse, expandirse y repoblar el mundo en múltiples direcciones. Noé, que había sido agricultor, plantó una viña en ese nuevo escenario. El Génesis cuenta que bebió de su vino y se embriagó, quedando expuesto en medio de su tienda. Este episodio mostró que, aunque era justo y había hallado gracia, también era frágil y humano como todos. Su hijo Cam vio la desnudez de su padre y lo contó a sus hermanos, mientras que Sem y Jafet actuaron con respeto cubriéndolo sin mirar directamente. Cuando Noé despertó y supo lo sucedido, pronunció palabras de bendición y de maldición que marcaron destinos. Declaró que Canaán, hijo de Cam, sería siervo de sus hermanos, mientras bendijo a Sem y a Jafet. Aquellas expresiones reflejaban más que un simple momento familiar. Tenían un trasfondo profético sobre los pueblos que descenderían de ellos. El contraste volvió a indicar que la vida humana seguía mostrando virtudes pero también sus debilidades. El relato concluye hablando de los años de Noé. Después del diluvio duró 350 años más, y sus días completos fueron 950. Es descrito como aquel que hizo todo lo que el Señor le ordenó, cumpliendo la misión que aseguraría la continuidad de la humanidad y de las especies. Su nombre quedó para siempre asociado a obediencia, perseverancia y fe frente a incredulidad, elementos decisivos en la supervivencia del mundo. Así, la historia del Arca de Noé, narrada en Génesis, constituye un testimonio completo. Corrupción de la humanidad, advertencia divina, construcción paciente, preservación en el arca,
juicio del diluvio, rescate de un linaje y establecimiento de un pacto eterno con señal visible. Incluye tanto la severidad del juicio como la gracia de la preservación. Más que una anécdota, se presenta como fundamento moral y espiritual para todas las generaciones posteriores. El relato de Noé se transformó con el tiempo en un punto de referencia para explicar el origen de las naciones y también para expresar valores de obediencia y confianza. Su historia fue recordada por generaciones y citada en tradiciones y escritos posteriores como un ejemplo de fe en medio de incredulidad. Noé no discutió ni cuestionó, sino que actuó en consecuencia a lo que había oído, cumpliendo cada detalle sin omitir las instrucciones que recibió. La enseñanza principal es que la desobediencia generalizada de la humanidad trajo consecuencias ineludibles. El diluvio no fue presentado como un acto caprichoso, sino como un juicio justo ante la violencia y corrupción extendidas. A la vez, se mostró la compasión divina al preservar una familia y con ella la creación animal. Eso señala que, aún en medio de disciplina, existe también misericordia, promesa y esperanza dirigida hacia el futuro colectivo. El pacto del arco iris continúa siendo una señal de memoria en la narración. Cada tormenta seguida de luz trae ese recordatorio. Las aguas jamás volverán a destruir la tierra entera. En la experiencia de los descendientes, aquel símbolo adquirió fuerza como un lenguaje visual de estabilidad. Con cada generación, ver el arco en el cielo significaba revivir la certeza de que el juicio universal no se repetiría, marcando un compromiso constante de fidelidad. El texto bíblico no pretende dar únicamente detalles arquitectónicos o climáticos. Más bien, sitúa la historia de Noé como una parteaguas espirituales. Antes del diluvio, el mal dominaba. Después, apareció la posibilidad de un nuevo inicio bajo pacto. Los 8 que salieron del arca representaban la semilla de la humanidad renovada. Esta dinámica de destrucción y renacimiento guarda sentido en la cosmovisión antigua, donde todo resultado es cirugía de decisión divina trascendente. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet fueron el puente hacia el crecimiento poblacional. Cada linaje desarrolló pueblos y lenguas, diversificándose con el tiempo. Aquellos detalles en los capítulos que siguen muestran cómo la humanidad volvió pronto a organizar ciudades y culturas. El relato nos recuerda que, a pesar del juicio anterior, la naturaleza humana conservaría aún tendencias hacia la arrogancia, como luego se vería en la Torre de Babel y su desafío colectivo. Los estudiosos señalan que el diluvio de Noé ocupa lugar central en muchas culturas antiguas. Textos mesopotámicos, mitologías de diferentes pueblos y leyendas remotas transmiten también memorias de una gran inundación. Aunque cada relación varía en nombres y circunstancias, la coincidencia refuerza la impresión de que la humanidad conservó memoria de un mismo acontecimiento global. La Biblia enfatiza que el propósito no fue solo físico, sino también moral y espiritual. Dentro de la tradición hebrea, Noé es recordado entre los justos. Su fe se pone como estándar de perseverancia. Aunque sus contemporáneos ignoraron las advertencias, él construyó en silencio y fue finalmente vindicado. Esa figura de predicador de justicia resalta que cada generación necesita voces distintas que encarnan la obediencia, incluso cuando la mayoría camina en dirección opuesta. En ese contraste radica la importancia de Noé, mantenerse firme cuando nadie más escucha. El arca, más que un navío histórico, se convirtió en símbolo perdurable. Representó refugio frente a aguas destructivas, así como protección ofrecida a quienes aceptaron la invitación. Las cavernas de la tradición humana guardan memoria de refugio y esperanza precisamente porque el arca condensaba ese significado. Generación tras generación, la imagen de animales entrando por parejas y de una familia guardando en fe ofrece enseñanza moral más allá del simple acontecimiento. La conclusión del relato subraya un ciclo. La humanidad elige la violencia y cosecha juicio. Sin embargo, queda siempre abierta la vía de la salvación para quien toma en serio la instrucción divina.
Noé encarnó esa vía mediante obediencia práctica. Tras meses de aguas, de espera y de señales celestes, salió a un mundo renovado, ofreciendo sacrificio y recepción promesa. La historia quedó registrada como advertencia y también como testimonio de esperanza compartida. Así finaliza la narración de Noé y del gran diluvio universal, entendida en su fuente bíblica como un episodio decisivo que dio nuevo comienzo a la humanidad. Los 8 sobrevivientes fueron semilla, el arca fue instrumento de preservación y el arco iris señal de pacto eterno. Más allá de los debates, el relato sigue transmitiendo que existe justicia frente a la corrupción, pero también misericordia que abre futuro. Esa doble lección permanece viva hasta hoy. El impacto del diluvio no solo se limitó a quienes lo vivieron, sino que quedó inscrito en la memoria escrita para servir de advertencia perpetua. Cada lector a lo largo de los siglos podía recordar que la corrupción generalizada nunca es invisible frente a Dios. Del mismo modo, la fidelidad de un solo hombre pudo marcar la diferencia para el destino de la humanidad entera. El contraste entre masas rebeldes y un justo obediente resalta el valor de caminar con rectitud. Finalmente, la historia de Noé recuerda que la humanidad puede rehacerse desde pequeños comienzos cuando está guiada por un propósito mayor. Un linaje diminuto, apenas 8 personas, bastó para repoblar la tierra y continuar la historia. El arca, el pacto y el arco iris permanecen como símbolos de juicio y de misericordia. Con esto, el relato bíblico cierra su ciclo, dejando a las generaciones futuras la responsabilidad de recordar y de aprender fielmente. Y así damos por terminado este relato, perfecto para dejarse llevar por el sueño o simplemente escuchar sin prisas. Si has llegado despierto hasta el final, tienes la paciencia de un santo. Y si te has quedado dormido, mejor aún, porque ese es el propósito de este canal. Para seguir disfrutando de más historias calmadas que acompañan tus noches, suscríbete ahora, activa la campanita y únete a nuestra comunidad soñolienta y relajada.